eran tanta la cantidad de platillos que habían que podían alimentar por comida a más de 5.000 personas. La plaza más grande del mundo. Y esta es la atracción número 1 en Beijing. Dicen que es 473 veces más grande que la Casa Blanca en Washington, D.C. Acostúmbrense a estar rodeado de personas. Los chinos pensaban que el cielo era circular y la tierra era cuadrada. Acabamos de llegar al aeropuerto más grande del mundo, el aeropuerto de Daxing, que da la bienvenida a todos los viajeros que llegan a recorrer la capital de China, Beijing o Pekín. Primeras impresiones, qué lujo, qué modernidad y qué nuevito que se ve, porque sabían que este aeropuerto se inauguró en 2019, pero recordemos, después llegó la pandemia, China estuvo encerrada por casi 3 años, así que recientemente es que estamos viendo este flujo de viajeros y yo me siento parte de los que lo estamos estrenando. Este aeropuerto es tan grande que el tamaño equivale a 98 campos oficiales de fútbol y visto desde arriba tiene una forma de estrella de mar, pero lo más loco es el monto astronómico que utilizaron en la inversión para la construcción de esto, 11.000 millones de dólares. Estas primeras impresiones, estos primeros instantes nos están dejando sin palabras. Y si querés conocer un poquito más de Pekín, quédate con nosotros en este video. Pero si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Gaby. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Vamos a descubrir Beijing. Vamos. Primera parada, acabamos de llegar al Summer Palace, al Palacio de Verano, que era la segunda residencia imperial de la dinastía Qing. Y aquí estamos con alguien muy especial, estamos con Catherine Lu de Catherine Lu Tours, quien nos ha ayudado a organizar prácticamente todo nuestro viaje aquí en China. Y es con ella que vamos a estar recorriendo Beijing. Hi, I'm Catherine, owns Catherine Lu Tours. Yes. Yes, we're so excited to be with you today. Yeah. And we're going to be checking Beijing. So yes, the first stop, Summer Palace. Summer Palace. This is a Summer Palace. Yeah. Yes. Okay. So let's start. Vamos, comencemos con este día. Dentro de la primera curiosidad que encontramos acá es esta estatua de un buey de bronce. Y aquí nos contaba Catherine que en la mitología china se cree que poner una estatua de bronce de un buey dentro del lago va a prevenir inundaciones. Así que bueno, antes había una estatua así de grande dentro de este gran lago. Imagínense eso, qué loco, ¿no? Y estamos en uno de los patios principales del Palacio de Verano, que hay que tomar en cuenta que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 60. Este patio, que era donde se realizaban las reuniones más importantes, vamos a decir que era como la oficina, aquí era donde se daba la bienvenida a los embajadores, tiene bastantes significados, porque todo en la arquitectura china tiene algún significado. Aquí les voy a contar algunos de los más interesantes. Primero, en las pinturas vamos a ver al dragón y el dragón simboliza al emperador, y también hay dos esculturas muy importantes, una es de un dragón, otra es de un ave fénix. Y aquí podemos ver que el ave fénix representa a la emperatriz de la dinastía Ming, que es la de ahí, y después el dragón al otro lado, y podemos ver que el fénix está mucho más al centro. Eso quiere decir que la emperatriz era más importante en esa época que el emperador. Otra curiosidad es que encontramos una escultura que se llama Qilin, que simboliza a una criatura mitológica para los chinos,
que lo que hacía era cuidar de los malos espíritus, es decir, espantarlos. Y podemos ver que esta escultura tiene como cuerpo de buey, escamas de pescado, tiene cara como de león, cuernos, y lo tenían que poner en las casas para espantarlos, pero además vemos a cada esquina unas rocas gigantes que representan las 4 estaciones del año: primavera, invierno, verano, otoño. Y otra curiosidad más es que en las entradas de las puertas ponen una roca gigante, que es la que tengo aquí. Y esta roca gigante, el motivo es porque es muy importante para el Feng Shui. Y aquí tenemos esta puerta y al frente de la puerta una gran roca. Y era para bloquear la vista y también, como les decía, es parte del Feng Shui. Y en el Feng Shui, esta es una forma de poder proteger que la buena fortuna se quede adentro y, por supuesto, nada salga. Y esto que podemos ver acá se utiliza también para prevenir que no entren los fantasmas, pero también para que vos al ingresar te reverencias, como que te agachas, porque estás ingresando a un lugar importante. Y mientras más importante es el lugar al que vas a ingresar, más alto es el peldaño. En este momento hemos llegado a uno de los patios más importantes del Palacio de Verano, la residencia de la emperatriz más famosa y más poderosa, conocida como The Dragon Lady. Yo no puedo pronunciar su nombre, pero aquí Catherine is gonna help me. Yeah, this lady is called Empress Dowager Cixi. We call it Dragon Lady. Cuéntenme si ustedes pueden pronunciar eso porque yo no puedo. Pero lo importante aquí es que hay tantas curiosidades. Además de que esta es la residencia más grande de todo el Palacio de Verano, también cuentan que ella cuando venía a comer había más de 138 platillos, habían 3 mesas, una para oler, una para ver y otra para comer. Eran tanta la cantidad de platillos que habían que podían alimentar por comida a más de 5,000 personas. Imagínense, eso es una locura. Ahora estamos saliendo del Palacio de Verano y el área total de todo esto es de 273 hectáreas. Así que es grande, podés pasarte todo el día aquí, pero nosotros ya estamos de salida, de ida a nuestro siguiente punto. Tengo una pregunta para vos y ellos. Diga. ¿Es Beijing o es Pekín? Bueno, Beijing es el nombre en chino mandarín y Pekín vendría a ser el nombre en español o inglés. Pero ambas son correctas, ambas son el nombre de la capital de China, pero nosotros utilizamos más Beijing para evitar confusiones. Hemos llegado a la Plaza Tiananmen, la plaza más grande del mundo. Es una cosa bárbara estar acá. Tiene 44 hectáreas, 850 metros de largo y aquí caben 1 millón de personas. Por supuesto, es uno de los imprescindibles que ver en Beijing. Y aquí un dato, ustedes tienen para todo que llevar su pasaporte, ya que para ingresar a la plaza, que es gratuita, tienen que registrarse 24 horas antes. Y también si quieren ingresar a prácticamente cualquier atracción, les van a pedir su pasaporte. Por tanto, anoten ese tip. Y si quieren más tips para todo su viaje por China, vayan a ver este video que les dejo acá después de este. Hablando de lo que podemos encontrar alrededor de la plaza, tenemos este memorial que conmemora a todos los soldados caídos en la guerra revolucionaria. Atrás se encuentra el Parlamento. Por supuesto, también acá está el mausoleo de Mao y atrás mío el Museo Nacional de China. Y al frente tenemos el ingreso a la ciudad imperial. Prácticamente a muchos de estos lugares tenés que reservar con bastante tiempo de anticipación y los tickets vuelan. Más o menos, por ejemplo, para que se den idea, para la ciudad prohibida tienen que reservar su ticket una semana antes y, como les digo, solamente pueden ingresar hasta 30,000 personas. Esto es
que se ha hecho después de la pandemia, ya que antes podían ingresar hasta 80.000. Y así, por ejemplo, ahora nos contaba Caterine que para el mausoleo solamente pueden ingresar 3.000 personas por día y también son de los tickets que más rápido se agotan. Así que tomen eso en cuenta. Aquí estamos dando nuestros pasos al ingreso al Palacio Imperial más grande del mundo, con 72 hectáreas de dimensión. Dicen que es 473 veces más grande que la Casa Blanca en Washington, D.C. Una locura. Y aquí un dato, tienen que conseguir su entrada con una semana de anticipación, si no, no van a poder visitar. Y esta es la atracción número 1 en Beijing. Así que si no visitaron la Forbidden City, la ciudad prohibida, entonces no visitaron Beijing. No digan que no se lo avisamos. El que no avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Hablando de datos, dicen que la ciudad prohibida tiene un total de 8.704 cuartos o habitaciones. Pero hay algunas leyendas que dicen que en realidad el número de habitaciones es de 9.999 cuartos y medio. ¿Pero por qué ese medio? Porque dice que en el cielo hay 10.000 cuartos y no puede tener la misma cantidad de cuartos porque el cielo es más importante. Por supuesto, Dios. Y acá también hay otro dicho popular que dice que si un bebé nace y pasa cada noche de su vida en un cuarto o habitación distinta, entonces va a finalizar todos los cuartos cuando cumpla 27 años. La ciudad prohibida fue construida en 1406 y se terminó en 1420. Aquí reinaron 24 emperadores, 14 de la dinastía Ming y 10 de la dinastía Qing. De hecho, si quieren conocer un poquito más del último emperador de la dinastía Qing, les recomendamos ver la película El último emperador de Leonardo Bertolucci, que les va a dar como una idea general de lo que era la ciudad prohibida, porque esta era la residencia imperial del emperador y de su familia. Nadie más podía ingresar, por eso su nombre, Ciudad Prohibida. Y acá dos cosas súper curiosas que vamos a encontrar, dos leones súper grandes de bronce flanqueando esta construcción. ¿Y qué significan? Hay uno que tiene una bola agarrada en una pata y esa bola es el macho y simboliza el poder del emperador. Y a la derecha está la leona, que tiene un cachorrito en su pata y eso simboliza la fertilidad del emperador. Y acá otra curiosidad, la hembra está a la derecha, mientras que el macho a la izquierda. Y esto era porque en tiempos antiguos se creía que el lado izquierdo era el más importante, por tanto, el emperador era el más importante. Ahora, por supuesto, se dice que la hembra está a la derecha porque las mujeres siempre tenemos la razón. Hablemos de otras curiosidades alrededor de la ciudad prohibida. Como vemos, todos los techos son de color amarillo o de color dorado. Y este era el color del emperador. Solamente él podía utilizarlo. Decían que si vos te vestías de amarillo o de dorado, podías ser decapitado. Bueno, y prepárense porque aunque ahora se ha limitado a 30.000 personas, hay muchísima gente. Así que si piensan tener una fotito así solo ustedes, va a ser un poco complicado. Acostúmbrense a estar rodeado de personas. A ver, estamos en el país más poblado del mundo. Son más de 1.428 millones de habitantes que tiene la China y en este preciso mes tenemos bastante turismo local. Y otra curiosidad es porque Beijing es la tercera ciudad más poblada de toda China, más de 22 millones de habitantes. Y una curiosidad también es que aquí los chinos hacen mucho turismo local, como dice Yello. Algo curioso que podemos notar aquí en las esquinas de los techos es que vemos 9 figuras de animales imaginarios que simbolizaban algo para el emperador.
vamos a ver que podemos comenzar con el dragón, por ejemplo, que significaba poder, luego está ahí el Wheeling, luego el Fénix, luego el unicornio y así 9 animales imaginarios. ¿Y por qué 9? Porque 9 era el número de la longevidad, de la supremacía. Entonces aquí siempre cada figura, cada pintura, cada detallito tiene un significado. Eso es lo interesante de este lugar. Ojo, la ciudad prohibida está cerrada los lunes, así que toma en cuenta ese dato. Así como en Shanghai le tocamos los huevos a los toros, cada superstición en cada ciudad donde hemos ido, nosotros aquí también la gente está tocándole aquí el dragón león. Dragón león. Sí, ahí hay que tocar bien para la suerte. Eso, así como todos mis amigos aquí. Y nos hemos trasladado a los barrios tradicionales de Beijing, que se conocen como hutongs. Hutongs son estos barrios que van a ver de casitas que parecen cajitas, unas casitas bien chiquititas, todas con ladrillos grises. De hecho, aquí también vamos a ver los techos, como vieron, son grises a diferencia de la ciudad prohibida, que eran dorados o amarillos, porque ese es el color del emperador. Estas son las casas tradicionales y miren acá las personas en su día a día, miren, jugando. Este es el mejor lugar para ver los locales. A pesar de ser unas zonas muy locales, el precio de estas áreas se ha incrementado muchísimo con el pasar de los años. La guía nos estaba comentando que ahora una casa de aproximadamente 180 a 200 metros puede llegar a costar más de 10 millones de yuanes. Y aquí nosotros hemos venido a probar comida porque no hay nada mejor que conocer una ciudad que por sus sabores. Así que vamos a ver cómo nos va, porque estamos en una área súper local y al ser festival de primavera muchos locales están cerrados. Pero la verdad es que aquí con Caterine, que está trabajando todo el día. You are working. Algo curioso también es que miren cómo aquí la gente local tiende la ropa ahí, listo, en la acera. Sí, esto como ven súper local. Y todo lo hemos decorado por el Festival de Primavera, por el Año Nuevo. Esto en cada puerta significa felicidad y por supuesto también con símbolos de buena fortuna y las tradicionales linternas rojas. Aquí Caterine nos estaba contando que antes en los hutongs, en las casas tradicionales, no había baño. Entonces hay muchos baños públicos alrededor de estas callecitas. Hasta el día de hoy en alguno de estos patios y casas no hay y todavía siguen utilizando estos baños públicos. Miren, acá nos acaban de invitar. Son como unos pancitos dulces rellenos de pasta de frijol rojo. Miren, nos está invitando otro que tiene frijol verde, pastita de frijol verde. Very good. Arvejas. This is a red bean. This is a green bean. Este es frijol negro, rojo, mejor dicho. Y arvejas. Buenísimo. Buenísimo. Una masita dulce, rica, suave, muy bueno. What's the name? The bread. Yes. Green bean bread. Y para acabar nuestro primer día en Beijing, hemos venido a la calle Nanlukuxiang, probablemente no la pronuncio bien, pero es una de las más turísticas, perfecta para venir a probar diferente comida, llena de comercios, tiendas de souvenir, así que vale la pena pasar por aquí. Esta también es una calle conocida como Hutong, con la diferencia de que aquí ya no viven las personas, los locales, sino simplemente todo se ha convertido en comercio. Una de las cosas más típicas que venir a comer a Beijing es el famoso pato Pekín, que lo tenemos ahí exhibido y vamos a probarlo. Ok, y el primer platillito que vamos a probar en esta calle es algo muy típico de acá que les mostrábamos, es la panza. Miren, acá está la panza con unos fideos, que estos fideos son de arroz, si no me equivoco,
como vienen, a ver, lo vamos a mezclar un poquito, porque tiene como su salsita amarilla, cebollita. Y a ver, vamos a probar primero la panza. No quiere soltar la panza. Bien elástica. Ya tuve que hacer esto. Ese platito Está sale... bueno, sí. ¿Está bueno? Sí. Sí, está y bueno. cuesta 35 yuanes. Puede que la cara no sea la mejor, sobre todo la panza a veces no se ve muy atractiva, pero sabe muy bien. Bueno, si te gusta comer menudos, nosotros los llamamos, está muy bueno. A ver, vamos a probar bien el fideíto. Sabroso, bien condimentado. Mucho sabor a estómago, a estómago de la vaca, pero es rico, a mí me gusta, así que... Y no es picante, no es para nada picante, porque a veces uno piensa que la mayoría de la comida asiática es picante o agridulce. Esta no es agridulce. Sabe como una versión de... como... llegó el pato Pekín, xie. ¡Ay, miren acá! Dice, bueno, ya le hicimos el spoiler, ya nos hizo el spoiler. Ese es el segundo plato. El sabor del pato es fuerte. El cuero es bien crocante y suave al mismo tiempo. Pero esperaba que tenga un poquito más de alguna salsa teriyaki o agridulce, porque el color del cuero que le veía me hacía antojo a mí a que tal vez por dentro hasta le ponían esa salsa teriyaki o agridulce. Sí, no. Pero no sabe a pato. Sabe a pato. Sí. Sabe a pato. Es que tal vez ahí esa es la... Ahora la sí, parte. ya. A ver. Vicky, que venía con una salsa. Esa es la salsa, la famosa salsa. Del pato Pekín. Estábamos probándolo mal. Ahora sí, esta salsa agridulce, como lo estaba pidiendo, un poquito vinagrada, pero deliciosa. Y ya con el estómago lleno y el corazón contento, nosotros vamos caminando de vuelta al hotel. Así que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Segundo día en Beijing y vamos a visitar uno de los templos famosísimos aquí de la ciudad. Y se nota que es bien famoso porque hay harta gente también queriendo visitar lo mismo. Totalmente, mucha gente. Y aquí es porque ayer vivimos la víspera del Año Nuevo. Hoy es el Año Nuevo chino, 10 de febrero. ¡Feliz Año Nuevo para ustedes! Es el Año Nuevo del dragón y por tanto ahora es cuando más personas salen a festejar, a visitar a sus familias y por supuesto también aprovechan para pedir vacación y viajar. Por eso es que vemos que hay muchas personas en este momento. El Templo del Cielo es el templo más grande en su clase en China, construido en 1420 para adorar, como bien su nombre lo dice, al cielo. En la primavera se le pedía por una buena cosecha, durante todo el año por paz para el país y en otoño se agradecía por los frutos obtenidos. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988 y precioso. El Templo del Cielo en realidad es un conjunto de edificios, pero el más representativo es el Palacio de la Oración por la Buena Cosecha que podemos ver acá y está ubicado al norte. Hablando sobre la estructura podemos ver que el techo y las paredes exteriores son circulares, pero la base es cuadrada. ¿Y esto por qué? Porque en principio los chinos pensaban que el cielo era circular y la tierra era cuadrada. Somos muchísimos los que queremos filmar por dentro. Miren, aquí cada quien se aprieta como pueda. Ahora viene la misión imposible de salir de este grupo. ¡Oh!
Así salimos, ¿eh? Usando la fuerza bruta. Y si logran traspasar toda esa muralla de personas como hizo Yello, van a poder apreciar el salón de la oración por la buena cosecha por dentro, que es impresionante, los pintados, la arquitectura y unas curiosidades alrededor de lo que se ve. Hay 4 columnas que representan las 4 estaciones del año y alrededor hay 12 columnas que representan los 12 meses. Ahora sí, nos despedimos del Templo del Cielo y nos toca ir a festejar el Año Nuevo Chino, pero de eso te vamos a contar en otro video. Te estoy dejando el contacto de Caterine Lu Tours, quien nos ayudó en todo nuestro viaje para planificarlo, así que ya sabes dónde tienes el contacto y esperamos que este video te haya gustado. Si es así, no te olvides Dale me gusta, tampoco te olvides suscribirte al canal dándole clic a la campanita para no perderte ninguno de los videos de esta serie de China. y nos vemos en el próximo. Chao. Chao, chao. Es para allá. Ay, pensé que me ibas a decir rico y rico. Ya no quiero. Rico, es para allá. Pero, anda a sacarle vos, que vos sos grandote. Vas a andar a filmar dentro para que la gente lo vea y ya después le contamos que pueden ver. Ven, esa es la forma. Anda a filmarlo vos, que sos grandote. Sin siquiera, amor, anda a filmar vos, sos más alto que yo. Amor, No. papito rico, hermoso, cariñosito. Recién ahí, recién ahí. Monazo. ¿Vieron, vieron? No está grabando y Porque así antes es de la cámara forma. me decía, apúrate, Así apúrate, es el la tiempo. forma. Apúrate, apúrate. Ve, Ya, esa apúrate, es la apúrate, forma. el tiempo. Saluda. Esto de filmar y agarrar palitos no es aconsejable. No se los aconsejo. Aquí están los patos. Me quebrar el vidrio. Cosas cuando uno tiene hambre.